ley, testimonio y mandamientos son los nombres que recibe la palabra de Dios en el Salmo 19. Cada uno de ellos tiene un significado muy profundo en el corazón de cada cristiano. ¿Tiene usted la Biblia a la mano? Me gustaría que haga conmigo el ejercicio que vamos a hacer en este día leyendo el Salmo 19 y entendiendo las grandes verdades que hay en la palabra de Dios para nuestras vidas. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. No olviden tener su agenda devocional Maná para el 2024. No lo deje para última hora. Al final de este devocional usted va a encontrar todos y cada uno de los números telefónicos donde puede hacer el pedido de su agenda para que le llegue hasta la puerta de su casa. ¿Quién de ustedes tiene una Biblia? Si usted no tiene una Biblia, yo quisiera hacerle un primer desafío, un reto, y es que usted tenga la palabra de Dios a la mano. Créame que realmente es algo que va a transformar su vida y su diario vivir como cristiano. La ventaja es que tenemos nuestras redes sociales y a través de ellas también podemos acceder a la palabra de Dios en cada una de ellas. Vamos a hacer un ejercicio con el Salmo 19 y vamos a leer a partir del 7. Mire el ejercicio que vamos a hacer durante el día de hoy y de mañana. El salmista hace un ejercicio, le da un nombre a la palabra de Dios. Luego atribuye a la palabra de Dios un adjetivo y termina dando el resultado de lo que produce la palabra de Dios. Y lo hace así durante 6 ocasiones. Entonces vamos a estudiar eso. Hoy vamos a estudiar las 3 primeras y mañana las otras 3. Por ejemplo, miren lo que hace el salmista en el versículo 7. ¿Cómo llama el salmista? A ver, los que están tomando nota y los que escriben en el chat del devocional Maná en YouTube. A ver, el primer ejercicio es que él llama a la palabra de Dios ley. Luego el adjetivo que le da a la ley dice que es perfecta. ¿Y cuál es el resultado que produce? Convierte el alma. ¿No le interesa a usted entender este significado tan profundo? Primero, ¿por qué el salmista llama a la palabra de Dios ley? Mire, usted que vive rodeado de normas a su alrededor, ¿qué es para nosotros algo a lo que se le dice esto es ley? Cuando algo es ley, es que no lo podemos discutir. Cuando algo es ley, ¿qué quiere decir? Que si usted no lo cumple, se puede meter en un problema jurídico, judicial, económico. Si a mí me dicen que es ley no cruzar un semáforo en rojo, yo lo puedo cruzar, pero estoy arriesgando mi vida y si no es mi vida, pues una multa que me va a valer mucho dinero y hasta que me quiten el carro y la licencia de conducir. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es ley, es porque hay cosas que usted va a encontrar escritas todos los días y no son una sugerencia, son una orden. Y Dios quiere que usted mire eso como ley precisamente para que usted vea la fuerza que hay en ello y que hay que cumplirlo. Porque cumpliéndolo, pues obviamente vamos a ver resultados en nuestra vida. Cuando Dios manda hacer algo o impide que nosotros hagamos algo, está buscando nuestro favor, no el de Él. Entonces por eso la palabra de Dios es llamada ley. Y es bueno que usted cuando se acerque a la Biblia encuentre que hay cosas que son mandatorias para nuestra vida. Cuando el salmista dice la ley del Señor, ¿cómo la define? La definen como perfecta. ¡Wow! Ese libro que usted tiene hoy entre sus manos y se llama la palabra de Dios no es una revista, no es un diario, no es un magazine. No, es la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios, ¿sabe qué dice? Que es perfecta. ¿Por qué la palabra de Dios es perfecta? Porque es la palabra de Dios y Dios es perfecto. Este libro, según la Escritura, fue inspirado por Dios mismo, aunque fueron los hombres los que le escribieron.
la inspiración divina vino sobre sus vidas. Pedro, cuando nos habla de la palabra de Dios, dice que no fue escrita por hombres y que no está sujeta a ningún error, porque fue Dios mismo el que la inspiró. Es perfecta porque ella nos refleja el carácter de Dios, los mandamientos de Dios y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. O sea que nos podemos acercar a un libro que realmente, y mira el resultado, no solo es ley, no solo es perfecta, sino que convierte el alma. Yo les he explicado muchas veces, pero lo voy a volver a hacer hoy hasta que lo entendamos. ¿Qué está pasando mientras usted escucha este tiempo devocional en esta mañana? Usted no está escuchando a cualquier persona ni está escuchando cualquier palabra. Lo que este pastor le está comunicando a usted esta mañana es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa palabra de Dios entra y ministra su vida. Cada vez que usted se siente a oír la palabra de Dios de parte de alguien que está ministrando, en su ser interior entra la palabra y empieza a generar cambios, transformaciones. Porque muchos cristianos que me escuchan hoy, sus vidas han sido cambiadas, transformadas en su forma de ser, de pensar, de hablar. Porque hoy son nuevos esposos y esposas, nuevos padres y madres. Porque hoy son personas que han dejado que Dios restaure sus corazones de las drogas, del alcohol o de tantas cosas. ¿Quién produjo eso? La palabra de Dios. Porque cuando uno se acerca a la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios trae restauración. Aquí dice, convierte el alma. O sea que algo que le quiero decir esta mañana es que usted no está perdiendo el tiempo. Cada vez que se acerca a la palabra de Dios cada mañana, a que le hable y a que Dios ministre sobre su vida. De hecho, no solo usted no está perdiendo el tiempo, por eso es que usted a veces recibe tanta oposición para que usted se acerque cada día a las Escrituras. Porque al diablo no le interesa que usted se acerque a la Escritura, que usted lea la verdad de Dios. Porque cada vez que uno se acerca a la Biblia es como si se acercara a un espejo que le muestra a uno su realidad, que le dice a uno que solo Dios puede producir un milagro en nuestro ser interior. ¿Está claro para ustedes, mi querida familia? Yo espero que así lo sea. Pero ojo con el ejercicio. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Vámonos al segundo ejercicio. ¿Cómo llama el salmista la palabra de Dios? Testimonio. Dice, el testimonio de Jehová. ¿Por qué la Biblia es un testimonio? Porque empiece a leer. Empieza a leer desde Génesis y luego pase al Éxodo y luego pase a los jueces y luego que le cuenten la historia de los reyes, de los profetas. ¿Y qué encontrará usted? Que cada parte de la Biblia tiene algo que contarnos de alguien que le creyó a Dios, de alguien que fue obediente a Dios, de alguien que siguió a Dios. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de Abraham y nos cuenta de la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de José, cómo le creyeron a Dios y obedecieron. O sea, ¿qué es la Biblia? Un testimonio. Un testimonio que ¿qué hace? Igual nos pone a decir, mire estos hombres, mire estas mujeres, mire estas personas que le creyeron a Dios, o mire estos que desobedecieron, miren a aquellos que no le creyeron a Dios. O sea que la Biblia misma es un testimonio de los que creyeron, no creyeron, aceptaron, no aceptaron, fueron fieles, no fueron fieles y se apartaron. Eso es un testimonio. Pero cuando el salmista le coloca una cualidad a ese testimonio, dice que es fiel. Y a mí me impacta mucho que diga que el testimonio del Señor es fiel. Porque ¿qué quiere decir? Mire, usted no nos ha oído a nosotros los seres humanos contando una historia. Los seres humanos cuando contamos una historia solemos agrandar las cosas, exagerar las historias o cortar lo que no nos gusta, decir solo algunas cosas para quedar bien. En cambio, cuando la Biblia dice el testimonio, o sea, esta palabra de Dios es fiel, ¿qué quiere decir? Que el Señor no está ni quitando, ni cortando, ni exagerando. Lo que está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios, es fiel, es tal como pasó. Y por eso el Señor quiere contarnos las historias tal y como pasaron. Cuando Dios dice que hubo un pueblo que no le creyó y lo destruyó en su idolatría, ese es un testimonio fiel
¿Qué quiere decir? Que pasó, que fue verdad y que si nosotros no miramos esas cosas nos puede llegar a pasar lo mismo. Eso es lo que significa que el testimonio del Señor es fiel. Pero mire la hermosura. ¿Cuál es el resultado del testimonio del Señor que es fiel? Que hace sabio al sencillo. ¿Sabe por qué hay muchos hijos de Dios que reciben daño, que la pasan mal? Porque simplemente oyen la palabra de Dios, pero creen que no va a pasar con ellos. Creen que si siguen, eso le pasa a otros y no a él. La Biblia dice, ¿sabe qué hace la palabra del Señor? Hace a una persona simple, la hace entendida. Hay un proverbio que dice, el avisado ve el mal y se esconde, en cambio el simple pasa de largo y recibe el daño. ¿Cuántas personas hay que creen que la palabra de Dios está charlando? Que cuando Dios habla algo es que está contando una historia y ya. No, Señor. Lo que cuando la Biblia habla para que nosotros aprendamos sabiduría y para que no cometamos el error de desobedecer a Dios y hacer lo que no le gusta. Por eso la Biblia hace sabio al sencillo, para enseñarle a andar con temor y con temblor delante de Dios, para que tome una decisión, sea consciente de que transgredir la ley de Dios no es charlando. Y asimismo le pasa a los pueblos y a las naciones de la tierra. Por eso es tan importante que un cristiano lea la Biblia de principio a fin. Por eso es tan importante que a veces nos sentemos a mirar las historias tan fascinantes que uno encuentra. Y parece que hoy día se repitiera ciertas historias que se vivieron en la Biblia. Es que eso es. Y pasemos al tercero. Mientras que en la primera él llama a la palabra de Dios ley y dice que es perfecta y que convierte al alma. En el segundo punto el salmista llama a la palabra de Dios testimonio, dice que es fiel y que hace sabio al sencillo. El tercero dice, ¿cómo llama el salmista en tercer lugar a la palabra de Dios? Mandamientos. Insisto, familia, ¿sabe por qué son mandamientos? Porque la Biblia dice que si nosotros los cumplimos, los obedecemos, no solamente vamos a vivir, sino que vamos a ver prosperidad, vamos a ver salud, vamos a ver respuesta, porque son mandamientos del Señor. Y yo sé que hay mandamientos que a uno a veces no le gustan, porque hay gente que lee la Biblia y como que le gustan ciertas cosas y otras no, y resulta que no podemos ser selectivos con la Biblia. La Biblia es una, la palabra de Dios es una, y son mandamientos de Dios que lo que están buscando es el favor de Dios. Están buscando que nosotros, obedeciéndolos y poniéndolos por obra, pues recibamos toda clase de bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28, el Señor dice claramente, pongo delante de ustedes estos mandamientos. Si los obedecen, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si los desobedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y al final termina diciendo, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. ¿Qué queremos hacer con la palabra de Dios? Y cuando el salmista le da la cualidad al versículo bíblico, a la palabra de Dios que dice que los mandamientos del Señor son rectos. No solo son mandamientos, sino que son rectos. ¿Y por qué son rectos? Porque cuando la palabra de Dios llega al corazón de una persona, endereza lo que está torcido. Cuando los mandamientos de Dios llegan a un corazón, esa mente entenebrecida por el pecado que nos llevaba a hacer lo malo, es enderezada. Porque los mandamientos del Señor nos enseñan a hacer la voluntad del Señor. Los mandamientos del Señor nos enseñan a hacer lo que le agrada al Señor. Por eso es que todo cristiano debe acercarse a la Biblia. Y cuando termina diciendo cuál es el resultado, dice, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¡Qué belleza! ¿Qué pasa cuando una persona realmente obedece al Señor? Su corazón se alegra. Desaparecen de su vida la tristeza, el dolor, el gemido. Huyen de su corazón. ¿Por qué? Porque en obedecer los mandamientos del Señor hay alegría, hay gozo, hay deleite. El corazón empieza a brincar porque dice, ¡wow! Ahora es a otro precio, las cosas han cambiado del cielo a la tierra. ¿Pero por qué? Porque he decidido guardar los mandamientos del Señor que son rectos y dejar que mi corazón se alegre. No que mi corazón se aflija
ni que viva en ansiedad, ni en miedo, ni en preocupación. Yo quiero hablarle esta mañana a toda la familia Maná. Por eso queremos hacer un desafío a ustedes. Y es que no pase un solo día de su vida sin que usted se acerque a la palabra de Dios. A esto, a lo que el salmista llama ley, testimonio y mandamiento. Que como cualidades tienen que es perfecta, que es fiel y que es recta. Y que como resultado convierte el alma, hace sabio al sencillo y alegra el corazón del hombre. Muchos me escriben y me cuentan cómo Dios ha cambiado sus vidas a través del devocional, desde que están escuchando el devocional, que les cambió la vida a la familia, que han mejorado muchas cosas. ¿Dónde está el secreto? En la palabra de Dios. Y por eso nuestro desafío es que no comience un año nuevo sin que usted se alinee con la palabra de Dios. Por eso comencé el devocional diciéndoles, cómprense una Biblia, tengan su Biblia personal, la cual pueden rayar, escribir, en la cual pueden leer y deleitarse en esas historias tan fascinantes que hay allí, que yo no la entiendo, pastor, la va a entender con el tiempo. Y por eso, otro desafío que tenemos es que tengan su agenda devocional. ¿Por qué? Porque ella también va a ser un gran instrumento para que usted crezca, madure y cada día se familiarice más con la palabra del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada oyente de Maná. Gracias por este desafío, este hermoso salmo, estas 3 cosas maravillosas que vienes a hablarnos esta mañana de lo que significa tu palabra. Hable con Dios y dígale al Espíritu Santo, yo realmente quiero aprender de tu ley, de tus testimonios y de tus mandamientos. Quiero que esta palabra convierta mi corazón, me haga sabio y alegre mi corazón. Señor, nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. Ve delante de nosotros, guárdanos del mal, del maligno, y que tu presencia siempre esté en medio de nosotros. Gracias por tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 344 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 14, del 1 al 5. La palabra nos habla de 144,000 elegidos, pero este número representa a todos los hijos de Dios que ya tienen el sello del Espíritu Santo. Así que celebra comprender el canto que Dios ha puesto en tu corazón, haber sido santificado por la sangre de Cristo y decide seguir al Cordero por el resto de tu vida. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.